Hola, bienvenidos a esta distinción. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la realidad y de cómo cada uno de nosotros percibimos el mundo a nuestro alrededor en base a las interpretaciones que hacemos sobre lo que experimentamos y percibimos. Sabemos que todos somos seres únicos y irrepetibles, que aprendemos a interpretar el mundo de una manera muy particular, ya que frente a un hecho concreto del mundo exterior cada uno verá una realidad diferente. Entonces, empecemos con una pregunta. ¿Todos vemos el mundo de la misma manera? Cuando hablamos de interpretar, es importante considerar desde qué lugar de nuestro ser estamos interpretando. Y ahí es cuando entra en juego todo lo que constituye a una persona: su contexto social, económico, cultural, la educación recibida tanto de manera formal como en el seno familiar, todas las experiencias y acontecimientos vividos. Todos estos elementos son lo que conforman a la persona o el ser. Como dice Rafael Echeverría, es el observador que estoy siendo sobre lo que acontece en el mundo exterior. Este observador que está siendo es el que creará esta realidad a través de las interpretaciones de los hechos. Un principio fundamental es esta mirada que piensa en la realidad como hechos más interpretaciones, que nos abre la posibilidad de considerar que si yo cambio mi observador, puedo cambiar mi realidad. Por lo tanto, partimos de que no sabemos cómo son las cosas, sino cómo las interpretamos. Entonces, cuando vemos el comportamiento de los otros, o lo que es posible o imposible, ¿desde dónde lo vemos? Lo vemos desde nuestras interpretaciones. Desde el coaching ontológico proponemos que la realidad puede ser creada de nuestras interpretaciones, y esta mirada nos permite tomar el rol de protagonistas o creadores de nuestra propia realidad, ya que si bien no podemos cambiar los hechos que acontecen, sí podemos cambiar nuestras interpretaciones, y ese es el primer paso, es ser consciente de ellas. Te estarás preguntando ¿de qué están hechas las interpretaciones? Están hechas del lenguaje. Y si las interpretaciones crean realidad, entonces podemos decir que el lenguaje, además de ser descriptivo, es generativo. Es decir, que desde el lenguaje es posible accionar. ¿Y cómo accionamos? Para ello vamos a hablar de dos acciones que realizamos al momento de conversar: las afirmaciones y los juicios. ¿Qué son las afirmaciones? Cuando describimos la realidad que está afuera, nos referimos a los hechos. Y para referirnos a los hechos, nos referimos a lo que nosotros llamamos afirmaciones. Las afirmaciones refieren a los hechos concretos. Por ejemplo, está lloviendo. Ahora, los juicios son juicios de valor. Para referirnos a los juicios, hacemos interpretaciones. Es decir, los juicios son interpretaciones de los hechos vividos. Por ejemplo, está lloviendo demasiado, el día se puso feo. Aquí, el juicio es que se puso feo. ¿Feo para quién? Vamos a profundizar un poco en estos dos conceptos. Cuando hablamos de afirmaciones, hablamos de una descripción de nuestra observación del mundo. Y mi compromiso cuando hago una afirmación será dar evidencia o presentar un testigo de la misma, ya que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. En las afirmaciones, la palabra debe adecuarse al mundo, por lo tanto, el mundo es el que conduce a la palabra. Un ejemplo: cuando digo que estoy sentada en una silla blanca, alguien tuvo que crear la silla y pintarla de blanco. Cuando hacemos afirmaciones, estamos describiendo algo que ya fue creado, siempre teniendo en cuenta que las afirmaciones describen el mundo de acuerdo a nuestras observaciones. Entonces, siempre observa un observador. Ahora, ¿desde dónde observamos? Observamos desde las distinciones que poseemos, desde lo que conocemos. Por lo tanto, la descripción que hacemos es la de nuestra observación, no la descripción de la realidad. Y de aquí el postulado de que no sabemos cómo son las cosas, sino cómo las interpretamos.
Ahora, los juicios, en cambio, tienen un compromiso en fundar mi observación. Es decir, cuando yo emito un juicio y digo, por ejemplo, que estoy en un lugar tranquilo, es porque voy a poder fundamentar que es tranquilo. Es una descripción del observador que habla, no del mundo. Los juicios dicen más del observador que habla que de la situación. Por eso los juicios pueden ser fundados o infundados. Van a ser fundados cuando tengan hechos y afirmaciones que avalen mi juicio. Y van a ser infundados cuando no tenga fundamentos. En un juicio yo hago mi observación desde mis estándares personales y de acuerdo a mi experiencia personal. A la hora de emitir un juicio, hay aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Primero, los juicios nunca son afirmaciones. Segundo, se deben fundar en afirmaciones. Tercero, tenemos que chequear cuál es el estándar. ¿Cuál es mi estándar? Cuarto, tengo que considerar en qué dominio temporal lo digo. Quinto, ¿cómo llego a la conclusión de lo que digo? Y sobre todo, ¿para qué lo digo? Entonces reflexionemos. Si no puedo fundar un juicio y encima me cierra posibilidades, ¿para qué lo mantengo? Por ejemplo, cuando digo que soy tímida y me cierra posibilidades, ¿a qué estoy comprometida? ¿Para qué me está sirviendo decirme que soy tímida? Mis juicios me conectan con la capacidad de crear. A partir de ello, yo digo que estoy creando. A partir de lo que me digo de mí, es donde empiezo a crear. Entonces, en lugar de decir soy tímida, puedo decir que soy una persona que está aprendiendo a ser sociable, que soy una persona capaz, que está aprendiendo a relacionarse. Estos son juicios que me abren posibilidad y que me permiten crear una nueva realidad conmigo y con los demás. Bien, ahora es momento de preguntarte, ¿qué realidad querés crear a partir de hoy?